Entonces, con ese argumento hay desarrollo de la coligación de Collingwood, que consiste en resucitar el pasado, varios aspectos que hemos visto también, y que constituyen una argumentación de qué modo habría que considerar a la historia como disciplina, una disciplina científica. Bueno, hasta ahí llegamos, hemos desarrollado un poco más la coligación, hemos visto esta frase, hombre soy, nada de lo que es humano me es ajeno, es una frase antigua en la filosofía, repetida por varios autores, Miguel de Unamuno, por ejemplo, y que da lugar a comprender cómo el historiador debe también tener ciertos conocimientos de psicología para comprender bien a los actores, sean estos individuos o sean grupos, ¿no? Actores individuales o colectivos, y eso con la finalidad de hacer esa resurrección del pasado en su mente y por lo tanto llegar a la esencia del objeto que está estudiando. Bueno, hemos terminado esas dos corrientes y hoy día vamos a iniciar la tercera corriente y última dentro de esta profundización en temas epistemológicos de la historia, obviamente de la historia como disciplina. Aquí no se está hablando de la historia como la gran historia, sino estamos hablando en todos los casos en las tres corrientes, en las tres posiciones de la historia como disciplina. ¿Eso qué quiere decir? El trabajo del historiador, la disciplina histórica. Bueno, ¿cuál es esta tercera? Si ustedes se fijan en la primera tendencia, hemos visto que lo que impide... Por favor, apaga su micrófono. Profesor, disculpe, no se están pasando las diapositivas. No se ve la diapositiva. ¿Alguien tiene el mismo problema? Porque aquí dice que estoy presentando. La diapositiva dice filosofía analítica de la historia, filosofía de la historia, la teoría de los paradigmas. ¿Eso no ves? No, pensé que había cambiado de diapositiva. No, la primera diapositiva todavía no he empezado, si estoy haciendo una introducción. Bueno, les decía entonces que si se fijan, en el primer caso hay una concepción de la ciencia que incluye leyes, que incluye explicación y predicción, lo que impide que se considere a la historia como disciplina, una disciplina científica. Ese es el caso de los neopositivistas. En el caso de los idealistas hay otra concepción de la ciencia, que se refiere a que la ciencia debe llegar a la esencia del objeto de estudio. Perdón un momentito. Bien, si la historia llega a la esencia de lo que está estudiando, entonces se debe considerar como disciplina científica. Ahora, en el caso de lo que vamos a llamar otra concepción, que no es neopositivista, no es idealista, sino la vamos a llamar historicista, en el caso de la concepción historicista, que es la que vamos a comenzar a ver hoy, teniendo en cuenta varias teorías dentro del historicismo. ¿Cuáles son? En primer lugar, la teoría de los paradigmas. En segundo lugar, la genealogía como método histórico. Y en tercer lugar, el enfoque anárquico de la epistemología. Esos son los tres enfoques que vamos a ver dentro de lo que llamaríamos el enfoque historicista. Bueno, ¿en qué se diferencia de los otros dos? Del positivista o neopositivista y del idealista. Se diferencia en que no parte de una definición de la ciencia,
Los neopositivistas decían, la ciencia es ley, es explicación, predicción. Los idealistas decían, la ciencia es llegar a la esencia. Esas son las dos definiciones que hemos visto de la ciencia. Y con base en esa definición de la ciencia de unos y otros, señalaba, la historia como disciplina cumple las condiciones de la ciencia, no cumple, no formula leyes, no explica, no predice, entonces no es plenamente una disciplina científica. Los otros decían, sí, la historia llega a la esencia del pasado y por lo tanto es una ciencia. Aquí en el caso de los historicistas no hay una definición de la ciencia, con mayúscula, en singular. Al contrario, hay una concepción de que mejor, en lugar de hablar de la ciencia, hay que hablar de las teorías científicas, o las teorías que en algún momento son consideradas científicas, y los criterios con los que se puede formular que una teoría sea científica varían. Y varían en la historia. Fíjense, eso es lo más importante que hay que remarcar de manera general. Entonces aquí el método no es, defino lo que es la ciencia, veo si la historia cumple. Cumple todo, es científica. No cumple algo que es importante, no es científica. No es ese el método que siguen los historicistas, que es el que se ha aplicado en el caso de los neopositivistas y de los idealistas. Sí, cumple todas las condiciones, por lo tanto la historia es una ciencia, el idealismo. No cumple temas importantes, por lo tanto la historia no es una ciencia, neopositivismo. En el caso del historicismo que estamos comenzando a ver ahora, que todavía no he expuesto nada del primer autor, el primer autor es Thomas Kuhn, y recién voy a comenzar a exponer, y en el caso de los otros, Michel Foucault, Paul Feyerabend, que son los que vamos a ver, son los autores que vamos a ver en esta tercera y última parte de la filosofía analítica de la historia. No hay en ninguno de ellos una definición previa de la ciencia, así con mayúscula y en singular, y por lo tanto no hay una contrastación de la historia como disciplina con esa definición. Al contrario, piensan estos autores, con mucha razón desde distintos puntos de vista, que la noción de ciencia cambia, y cambia en la historia. Pues cuando yo digo la ciencia es tal cosa, no importa lo que diga, ¿no? Pero digo, la ciencia tiene X características, digamos ABC. Digo eso en un momento determinado, digo eso en una circunstancia, en un espacio y dentro de una comunidad de epistemólogos determinada, es decir, digo eso para algunos que son colegas y que reflexionan, que estudian la ciencia y pueden estar de acuerdo conmigo. Pero esa concepción de lo que es la ciencia dada en un momento, en un año, en un lugar para ciertas personas que pueden estar de acuerdo, después de 10, 20, 50 o 100 años varía. Entonces no hay una sola concepción de la ciencia con la que se pueda contrastar y decir, sí, la historia como disciplina cumple o no cumple, sino hay una referencia de la concepción de la ciencia a la historia, es decir, a la historia en el sentido de la gran historia. En la gran historia aparecen las teorías epistemológicas sobre la ciencia, es decir, las teorías que dicen ciencia es esto, A, B, C, D, método científico es esto, A, B, C, D, verificación o corroboración de los enunciados científicos se realiza así, JK, lo que sea. Entonces, esas ideas epistemológicas sobre qué es la ciencia, cómo se divide, cómo se desarrolla, cuál es el carácter de los enunciados científicos, etcétera, para la concepción historicista se da siempre en un contexto determinado, en un lapso
reducido, relativamente reducido, o puede ser también largo, de tiempo en el que se formulan estas ideas y se las acepta. Y eso puede variar, y de hecho varía. Entonces, el procedimiento que hasta ahora hemos visto para el neopositivismo y para el idealismo ya no es igual. Ya no se trata de definir la ciencia y ver si la historia como disciplina cumple las condiciones, sino se trata de otra concepción, una concepción en la que la epistemología varía en la historia. Y por lo tanto, esas variaciones también van a influir para concebir la historia como disciplina, si es científica o no. Es decir, la concepción de la historia, perdón, de la ciencia, la concepción de la ciencia varía dentro de la gran historia. Ese es el primer punto común del historicismo. Y segundo, la concepción sobre la historia como disciplina depende de lo que en ese momento, en ese espacio, se establezca acerca de la ciencia. Bueno, esos son los aspectos generales de del historicismo. Ahora bien, hay diferentes enfoques del historicismo, por ejemplo, el enfoque comprensivo, el enfoque de emancipación, el enfoque de constructivo, pero nosotros vamos a privilegiar, como les había dicho, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend y también la teoría genealógica. Aquí está la genealogía de Michel Foucault. O sea, esta visión general de las corrientes historicistas que tienen consecuencias epistemológicas sobre la historia como disciplina, no la vamos a ver exhaustivamente, sino vamos a ver solamente tres ejemplos, son diferentes, pero también son muy importantes por lo que representan estos autores, comenzando con Kuhn, Thomas Kuhn, el teórico de los paradigmas, ¿no? Hay mucha ligereza al hablar de paradigmas y hay bastante desconocimiento de quién los formuló, quién es el teórico que ha establecido qué es un paradigma, cómo hay que entenderlo, cómo hay que usarlo, y ese es Thomas Kuhn, este historiador y filósofo norteamericano que tiene extraordinarias obras. Entonces vamos a ver este en primer lugar. En segundo lugar vamos a ver la teoría genealógica o el enfoque genealógico, que es un enfoque que tiene sus raíces en Nietzsche, que vivió en el siglo XIX y que es retomado por varios filósofos e historiadores también. En primer lugar hay que señalar a Michel Foucault, que escribe varias obras, pero que no se pueden considerar históricas en el sentido tradicional, sino genealógicas. Entonces la genealogía es el enfoque epistemológico para escribir historia, es decir, para desarrollar la historia como disciplina, que evidentemente tiene valor de expresar y de explicar un conjunto de acontecimientos no solamente verdaderos que hayan sucedido realmente, sino de explicar los procesos. Pues la genealogía se focaliza en explicar el presente como un proceso que deviene del pasado, y el pasado puede ser muy lejano. Y finalmente vamos a ver una teoría que es la teoría de Feyerabend, que es el anarquismo epistemológico, que también se aplica al enfoque historicista, epistemológicamente historicista, sobre la historia como disciplina. Bueno, entonces aquí hay algunos ejemplos de cómo se ha desarrollado con algunas tendencias el historicismo. Hay otras también aparte del enfoque genealógico, el fenomenológico, el constructivista, el anarquista, también otros, ¿no? De enfoque deconstructivo, por ejemplo el postestructuralismo, el postmodernismo, el eclecticismo, pero obviamente de eso no vamos a ver. Si ustedes quieren conocer, evidentemente pueden profundizar viendo el sílabus de acuerdo a lo que les interese. Ahí hay distintos libros en la parte de la bibliografía de la
filosofía analítica de la historia. Obviamente, terminada esta parte, que ya concluimos la filosofía analítica, y ustedes van a dar un repaso y después comenzamos la especulativa ya con las exposiciones. Hecho esto, que va a ser dentro de un mes, voy a compartir este conjunto de diapositivas. Entonces vamos a comenzar con la primera corriente, que es la de Thomas Kuhn, que es el teórico de los paradigmas. Y como hemos dicho, hay aspectos comunes de entre los historicistas, y obviamente eso también incluye a Kuhn, ¿no? Es el primero que se opone a hablar de la ciencia, en el sentido que sea singular y con mayúsculo, es decir, no está de acuerdo en hablar de la ciencia, sino de las teorías científicas, es decir, dicho de forma más general, las ciencias. Y eso es muy importante porque cuando se habla de la ciencia en singular y con mayúscula, se presume que lo que no entra dentro de la ciencia, bueno, sería lo que algunos llaman la pseudociencia o la ideología, y que no son contenidos verdaderos, sino son contenidos sesgados, basados en la subjetividad, basados en las creencias que no tienen ningún respaldo. Y hay esa delimitación, ¿no?, que es una delimitación claramente neopositivista, por ejemplo, de Wittgenstein o de Popper, que dicen hay enunciados pseudocientíficos que parecen científicos pero no lo son, y hay que ver algunos aspectos, algunos rasgos para descubrir que efectivamente son pseudocientíficos, la pseudociencia, ¿no? Es decir, que pretende aparecer como científica, como enunciados científicos, pretenden aparecer como enunciados científicos, pero no lo son. Esa es una concepción neopositivista, la que establece además criterios de demarcación. ¿Qué es un criterio de demarcación? Según que vamos a establecer que es ciencia o es pseudociencia. Por ejemplo, Popper dice, si no se puede falsear, es pseudociencia. Si se puede falsear, si se ha intentado falsear y no se ha podido, es ciencia. Y si se la falsea, bueno, es un error, ¿no? Y hay que también considerar un enunciado errado, falso, que no es científico, si se lo ha falseado. Entonces, esa es la concepción de los neopositivistas. Sin embargo, los historicistas no están de acuerdo con eso. No hay un criterio de demarcación o varios criterios de demarcación que permitan establecer esta es la ciencia y estas son las concepciones pseudocientíficas. Es más, no hablan los historicistas de la ciencia, sino hablan de las teorías científicas o de las ciencias en plural y con minúscula. Ese es un primer aspecto que también se verifica en otros autores historicistas y se lo encuentra también en Kuhn. Es decir, él habla de las teorías científicas. Segundo, un tema muy importante en la obra, en la epistemología de Kuhn, que está desarrollada en este libro, y este libro lo van a encontrar en PDF en el Google Drive, es que en la historia del desarrollo de las ciencias, es decir, de las teorías que se asumen como científicas en la historia, en un momento, en un lugar, en varios lugares determinados, hay que comprender que no es un desarrollo homogéneo acumulativo, que comienza con poco y termina con mucho. Es decir, por ejemplo, ¿no?, la astronomía habría comenzado en el siglo V antes de Cristo,
Y bueno, en el siglo XXI ya llegamos a un enorme conocimiento astronómico, incluso ya sabemos lo que hay en Marte, hemos mandado una sonda, como humanidad, ¿no? La humanidad ha enviado una sonda y ya se tiene bastante conocimiento, incluso de Marte, mucho más de la Luna, que hubo, creo, 6 alunizajes, etcétera. Pero no hay que creer que ese desarrollo es lineal acumulativo, es decir, comenzó la astronomía con Hiparco de Samos hacia el siglo VI antes de Cristo, y de ahí de ese momento lo que se tiene conocimiento astronómico es muy poco en comparación a lo que 5 siglos después, 10 siglos después, 20 siglos después, 25 siglos después, se ha desarrollado en la astronomía. O sea, no hay que considerar que hay una acumulación, de que alguno da un pequeño aporte, otro pequeño, y así sucesivamente. En este caso, la astronomía sería la acumulación de conocimiento dado por los astrónomos desde principios de la humanidad, desde principios de la civilización, las ciudades-estado griegas. También hubo conocimiento en China, India, pero bueno, eso no se toma muy en cuenta, lo que también obviamente es un error, pero habría esos aportes y esa acumulación. Esa concepción acumulativa, progresiva, de creer que el conocimiento científico se acumula en el tiempo y que, bueno, puede haber algún error, ¿no? Por ejemplo, la teoría del flogisto fue un error, pero eso duró muy poco tiempo. Quienes creían en el flogisto eran pocos, y después se mostró que era una teoría equivocada y se la expulsó de la ciencia, es decir, quedó la ciencia depurada de esas teorías erradas. Entonces, esa concepción de acumulación, depuración y de llegar al presente como el momento en que se tiene el mayor conocimiento verdadero de la ciencia, no es un contenido de los historicistas, es un contenido de los neopositivistas. Los neopositivistas creen en esa acumulación y depuración. Entonces, la ciencia sería capaz de depurar también las teorías erradas, de eliminarlas, como también es capaz de descubrir a los estafadores, ¿no? Los pseudocientíficos. Hay muchos ejemplos de eso. El hombre de Pitbull, por ejemplo, es un ejemplo interesante, ¿no? Hubo 2 ingleses que dijeron, lo encontramos, ¿a qué? ¿Qué encontraron? Al eslabón perdido de Darwin, lo encontramos, aquí está. Hicieron con masilla de dentista un esqueleto que quisieron hacer pasar por un resto paleontológico que era el eslabón perdido, mitad simio, mitad hombre. Y claro, lo enterraron, y después supuestamente habrían encontrado, cuando hacían excavaciones, etcétera, era un fraude. Pero eso también se descubre, y después quedaron como parias, ¿no? Los parias de la ciencia, los escapadores de la ciencia, los que quieren cierta fama, cierto renombre, y no tienen escrúpulos, por ejemplo, en fraguar esos restos paleontológicos de supuestamente el eslabón perdido. Todo quedó descubierto, se encontró cómo hicieron lo que hicieron, con base en un cráneo de un siglo, hicieron ciertas modificaciones, etcétera, y dijeron, aquí está, lo encontramos, era todo un fraude. Entonces, para los no positivistas hay acumulación, hay depuración, porque puede haber también errores, ¿no? La teoría del flogisto no era un engaño, era un error. No es lo mismo el engaño que el error en el conocimiento científico. Un error que es, tengo evidencias, tengo pruebas, formulo una tesis científica, pero resulta que me equivoqué, por cualquier motivo me equivoqué. Y después alguien aparece y falsea lo que yo digo, es decir, muestra
que lo que yo digo es falso. Yo había dicho que existe el flogisto, alguien viene y descubre que no hay tal, no existe esa sustancia y se elimina del conocimiento científico una teoría que resultó falsa por error. Y claro, hoy día nadie habla del flogisto, ¿no? Después ha sido desarrollado el conocimiento sobre el oxígeno y quedando al margen esa idea de que existía algo llamado flogisto. Bueno, ese es un error. En el otro caso, el hombre de Pitbull es un engaño, es decir, algo premeditado, realizado con la intención de engañar, de adquirir fama a los estafadores, que eran unos pseudocientíficos que se hacían pasar por grandes paleontólogos, y habían hecho algo, pero no tenían ningún escrúpulo, y no fue lo único que hicieron también otros engaños, y la ciencia, según el neopositivismo, los descubre. A veces, bueno, tardan en descubrir, en este caso no tardaron mucho, y los convierten en parias, es decir, a gente que ya nadie cree. El paria es el que está al margen de la comunidad, en este caso de la comunidad científica, de comunidad política o comunidad lo que sea, ¿no? Pero de la comunidad científica, quedan al margen. Y quedando al margen, resulta que lo que digan en el futuro ya nadie asume, nadie presta atención, nadie se ocupa ni siquiera en refutar, porque ya sabe la comunidad científica, en este caso, que se trata de estafadores, de gente sin escrúpulos que puede fraguar inclusive una prueba como la que les digo. Bien, entonces para los neopositivistas hay acumulación, hay depuración y hay descubrimiento de fraude en el desarrollo de la historia de la ciencia. De manera que lo que tenemos ahora es superior, ya está depurado, ya se ha denunciado lo que los intentos de fraude, y si se hace una sumatoria de lo que hubo desde el principio, en el caso de la astronomía desde el siglo VI con Hiparco de Samos hasta el presente, y excluyendo la depuración y el descubrimiento del fraude, resulta que hay una línea acumulativa cada vez mayor, digamos una diagonal, ¿no? Si ven en el cursor algo así, en el tiempo comenzamos con poco conocimiento y después de mucho tiempo ya tenemos mucho conocimiento. Una línea diagonal ascendente, así se podría representar la concepción neopositivista del desarrollo de la historia de la ciencia. El que comienza con poco y termina con mucho, y después va a haber más todavía. En el futuro, dentro de 200 años, la astronomía será mucho más exhaustiva, con mucho más riqueza, con más conocimiento de lo que tenemos ahora. Esa es la idea del progreso científico según los neopositivistas. Con depuración, con denuncias de los fraudes, pero siempre con una acumulación progresiva. Bueno, frente a esta concepción, Hooke y los historicistas no están de acuerdo, no creen que haya un progreso de ese tipo, es decir, lineal, progresivo, ascendente. Aquí me estoy adelantando un poco en las diapositivas. Si siguen el cursor, tendríamos algo así, ¿no? Es decir, para los neopositivistas comenzamos aquí en tal fecha, digamos siglo VI, y llegamos aquí al siglo XXI, siglo VI antes de Cristo, al siglo XXI, y habría una secuencia de acumulación con denuncias, con depuración y con desenmascaramiento de los estafadores, que hay algunos pares, pero en general son pocos, son más la historia, hay más las contribuciones que los intentos de engaño, y felizmente a esos estafadores se los desenmascaran. Bueno, entonces esa idea de que comienza con poco y termina con mucho es neopositivista. Para los historicistas y para
este historiador de la ciencia, Thomas Kuhn, no hay que pensar que habría esa línea, esa diagonal de menos a más en cuanto transcurra el tiempo, es decir, más ciencia, en el eje de las Y estaría la ciencia y en el eje de las X el tiempo, es decir, el año, la historia. Entonces este es el tiempo, la historia, que cada vez transcurre más y cada vez en cuanto transcurra más hay más conocimiento científico. Eso no es así para Kuhn. Y lo que tenemos aquí es un esquema diferente. No es una línea diagonal de menos a más en el eje de las X y en el de las Y, sino es un conjunto de oscilaciones que podríamos representar así. Es decir, la ciencia tiene caídas. ¿Qué quiere decir que tenga caídas? Que en algún momento lo que se creía verdadero resulta que había sido falso. Y no es un pequeño contenido, que así nos equivocamos y ahora lo vamos a corregir y vamos a depurar ese error. No, para Kuhn se trata de revoluciones, fíjense. La ciencia tiene revoluciones. Eso obviamente los neopositivistas no admiten. Los neopositivistas creen que hay, pese a los engaños, pese a los errores, una secuencia lineal, diagonal, de menos en el tiempo, de menos en el conocimiento, a más en el tiempo, a más en el conocimiento, es decir, esta diagonal de incremento en X y Y. No, para Kuhn no es así. Kuhn piensa que hay revoluciones. Y las revoluciones significa que todo lo que se creía antes que era verdadero resulta que se hace falso y que es necesario como refundar la ciencia, es decir, no hay acumulación sino una gran caída del conocimiento, un descreimiento, una falta de aceptación de que lo que se consideraba antes verdadero y fundamental para la comprensión del mundo, o sea, del mundo natural o del mundo social, resulta que había estado equivocado, es falso, y resulta que hay que refundar la disciplina respectiva, cambiando todo o cambiando casi todo de lo que antes se consideraba el baluarte del conocimiento científico. Bueno, entonces, esta es la revolución. Y eso sucede y es la revolución como cambio de paradigma. Entonces, en la ciencia hay revoluciones. ¿Y eso qué quiere decir? Que lo que se consideraba antes verdadero, un conocimiento que explicaba la realidad y que se constituía en un modelo para seguir investigando, paradigma se puede entender así también, un modelo de investigación científica que tiene además una serie de contenidos que los vamos a ver, resulta que se cae. ¿Qué quiere decir se cae? Que se deteriora cada vez más, se deteriora hasta el grado de considerar que todo lo anterior acumulado que se había tenido por conocimiento verdadero no es así, no es un conocimiento verdadero, se cae todo y hay la necesidad de refundar, de reconstituir, de reelaborar, por decir así, casi desde cero y en algunos casos desde cero esa disciplina científica, de modo que haya otro desarrollo, otros contenidos, otras teorías científicas diferentes a las anteriores y que van a constituir, por decir así, después de cierto tiempo, en la historia de la ciencia, el nuevo paradigma en esa disciplina. Pero resulta que el nuevo paradigma, que acá lo podemos llamar paradigma 2, no es definitivo tampoco, sino que van a haber otros cuestionamientos posteriores, o lo que Kuhn llama las anomalías, va a haber otras anomalías que van a cuestionar. ¿Qué es una anomalía?
Anomalía es un hecho, un factor que no se incluye ni se explica dentro de la teoría y que resulta como algo contrario a lo que ratificaría la verdad de la teoría. Es decir, algo que falsea, también podríamos decir, algo que no se explica dentro de la teoría vigente y que se asume como verdadera, y que da lugar a que haya más y más dudas. Después aparecen nuevas anomalías, si hay una aparecen otras, y termina la teoría, bueno, siendo dejada de lado, siendo identificada como algo falso que hay que reconstituir y que da lugar a que aparezcan nuevas ideas, nuevas teorías, hasta lograr formar un nuevo paradigma alternativo al anterior, que lo sustituye y que explica las anomalías anteriores. Es decir, la nueva ciencia normal la llama Q. ¿Qué es la ciencia normal? Lo que en un momento de la historia se considera en alguna disciplina conocimiento científico verdadero. Es decir, de tal fecha aproximadamente, ¿no? Esto no es rígido, hasta tal fecha, digamos unas décadas, un siglo o más, se ha considerado esta teoría como ciencia normal. ¿Qué es esta teoría? ¿Qué es la ciencia normal? Lo que se asume que es verdadero y que además sirve como modelo para seguir investigando y ofreciendo nuevo conocimiento, de manera tal que las anomalías anteriores que precipitaron la caída del anterior paradigma sean explicados. Los paradigmas anteriores que dieron lugar a la revolución científica, produciéndose nuevos conceptos, nuevas teorías y una nueva ciencia normal que también la comunidad acepta, la valora y dice, claro que es superior a este otro paradigma. Resulta que aquí también aparecen otras anomalías que también precipitan la caída, el descrédito del nuevo paradigma. Entonces, el paradigma posterior nunca es definitivo. Y hoy día podemos estar de acuerdo con un paradigma y todos están de acuerdo que esto es científico, que hay que desarrollar la ciencia así, esta disciplina así, desarrollarla según estos métodos, aceptar estos conceptos, etcétera. Y no hay ninguna objeción, no hay ninguna anomalía, pero eso no significa que dentro de 50 años hayan aparecido otras anomalías que cuestionan esa ciencia normal y que dan lugar a que ese paradigma también caiga, se deteriore, haya descrédito y sea necesaria otra revolución en la historia, otra revolución científica en la historia, de manera tal que se genere otra ciencia normal posterior como otro paradigma, podemos llamar el paradigma 3 aquí, y que responda a las anomalías, que solucione las anomalías que generaron la precipitación, el descrédito de la ciencia normal correspondiente al paradigma 2. Entonces, esa es la manera correcta, según Kuhn, de entender la historia de la ciencia. La historia de la ciencia no es una línea oblicua que comienza con poco en un momento determinado en el tiempo, en la historia, y poco a poco va aumentando hasta llegar al presente, que es la acumulación de conocimientos. Ese es un concepto escolar neopositivista. Digo escolar porque se refiere a una escuela. ¿Cuál es la escuela? El neopositivismo. Sí, pero hay depuraciones, bueno, sí, pero hay denuncias de fraude, sí, pero eso es para echar los errores fuera de esa línea. No, esa concepción, según Kuhn, la concepción neopositivista de acumulación, depuración y denuncia, es errada,
en la historia de la ciencia no hay tal línea oblicua de acumulación de conocimiento. Eso quiere decir que estamos a nivel de Hiparco hace 2 milenios y medio, más todavía. No se trata de nivel, se trata de paradigma. Y fíjense, Hiparco y los que le sucedieron, incluido por ejemplo Aristóteles, que también tiene teoría astronómica, tiene un libro sobre los cielos, y otros, por ejemplo Ptolomeo, que vivió en el siglo IV después de Cristo, todos formulan sus teorías astronómicas bajo un supuesto que es errado, y ese supuesto errado es el geocentrismo. Entonces, resulta que lo que hubo hasta el siglo XVII, XVIII, y bueno, todavía inclusive después, un supuesto fundamental de la astronomía, que era el modelo geocéntrico, era errado. Entonces, ese es un ejemplo apropiado de cómo todo lo que se ha podido desarrollar dentro del paradigma geocéntrico ha sido errado, ha estado marcado por un supuesto errado de este paradigma geocéntrico que ha tenido duración de más de 2 milenios, alrededor de 2300 años. Y es más, los que decían lo contrario eran reprimidos por la comunidad llamada científica. Es decir, ¿cuál es la comunidad científica? La comunidad científica es el conjunto de especialistas que ratifican, esta es la ciencia normal. Entonces, como yo tengo los títulos, tengo el estudio, he hecho mis propias contribuciones, soy parte de la comunidad científica que dice estos conocimientos son verdaderos. Estos contenidos sirven a coadyuvar el conocimiento sobre este objeto de estudio, por ejemplo, los cielos, ¿no? O sea, las teorías astronómicas. Entonces, estas teorías astronómicas se van a nutrir como de ciertas teorías que forman la ciencia normal. ¿Y quiénes dicen que es ciencia normal y por lo tanto es conocimiento verdadero, conocimiento válido que hay que incluir con los otros conocimientos dados por otros investigadores? La comunidad científica. Ahora resulta que a veces la comunidad científica no son los científicos, pueden ser los teólogos o pueden ser los políticos. Fíjense, a esos grados se llega en determinadas circunstancias. Ha habido alguna circunstancia en que los teólogos eran los que tenían el poder en la comunidad científica para determinar esto es verdadero, esto es correcto y esto es parte de la ciencia normal. Sí, fíjense, y tenían tal poder que podían obligar a los verdaderos científicos, es decir, a quienes realizaban ciencia o realizaban teorías científicas con base en observaciones, con base en deducciones lógicas, a abjurar, a desdecirse, o sencillamente los quemaban, porque no se sometían al poder de esa comunidad, y esa comunidad podía ser terriblemente cruel y abusiva y criminal. Y hay ejemplos en la historia de que científicos han sido quemados, por ejemplo, por la Inquisición en la Edad Media, porque la comunidad científica, ¿quiénes eran? Eran los teólogos, eran los que habían estudiado teología y constituían parte de una orden del Santo Oficio de la Inquisición que prohibía libros. ¿Qué quiere decir que prohibía libros? Quiere decir que señalaba este autor y este libro es herético, es contra la verdad, contra la Biblia, contra la teología, y por lo tanto hay que descubrirlo, denunciarlo y reprimir al autor. ¿Cómo lo vamos a reprimir al autor? Obligándole a que se retracte de lo que ha dicho y que señale públicamente que esas ideas enunciadas en ese libro son falsas.
y que ha sido víctima de la influencia diabólica para escribir semejantes falsedades. Y hay ejemplos realmente vergonzosos de ese uso del poder de parte de teólogos que formaban la comunidad científica, es decir, de quienes te decían esto es verdadero, esto es congruente con la Biblia, y esto es falso, esto es diabólico, y esto hay que obligar al autor a que se retracte. Hay ejemplos muy vergonzosos. Uno de los ejemplos es, por decir, el de Leonardo da Vinci, de Galileo Galilei, de Giordano Bruno. Son ejemplos que muestran de Miguel Servet. Miguel Servet, por ejemplo, fue quemado. ¿Por quiénes? Por la comunidad científica. ¿Quiénes eran la comunidad científica? Los curas, los teólogos que formaban esta orden del Santo Oficio dedicada a denunciar los libros falsos, las ideas falsas, los escritos falsos. Y obviamente cuando había un libro prohibido, había un índice, ¿no? Librorum prohibitorum, algo así se llamaba, el índice códice, ¿no? Códice, ¿no? Este código, es decir, era un conjunto de libros, títulos de libros, en otro libro, que era el códice de los libros prohibidos, donde si estaba el título de mi libro, yo ya tenía que someterme nomás, escapar o convertirme en un paria, ¿no? Es decir, alguien perseguido por la comunidad científica, denunciado como falsario, es decir, alguien que se ocupa de difundir falsedades, y tenía que someterme, ¿no? Someterme a lo que diga la comunidad, esta orden del Santo Oficio que elaboraba el índice de los libros prohibidos, y que el ejemplo más dramático y más vergonzoso para la Iglesia ha sido sin duda ya la Iglesia católica, ¿no? Hace aproximadamente 4 siglos ha sido el de Galileo, que le han obligado a sus 70 años ya viejo a retractarse. Entonces, tirado en el piso, desnudo, con los brazos en cruz, boca abajo, él tuvo que retractarse ante los jueces del Santo Oficio, todos curas, que habían dicho que su libro, el sistema del mundo, estos diálogos sobre los sistemas del mundo, diálogos entre 3 personajes, en que él se burlaba también del Papa, ¿no? De una manera muy irónica, y eso también les molestó. Dio lugar a que tenga que retractarse, ¿no? En esa posición, en esa situación, y decir: yo ante ustedes, señores doctores del Santo Oficio, me retracto públicamente de las ideas vertidas en mi obra, 3 diálogos sobre los sistemas máximos, ¿no? Creo que ese es el título, o diálogos, simplemente diálogos sobre los sistemas máximos. Y son ideas falsas que las he expresado, influido por fuerzas diabólicas, etcétera, etcétera. Es decir, eso tenía que hacerlo públicamente, en esas condiciones de absoluta humillación a sus 70 años, ¿no? Después de eso vivió como un paria, y bueno, solo con el consuelo que le daba su hija. Bueno, esa fue la situación que se dio en torno a Galileo. ¿Y qué pensaba Galileo? Que un teólogo polaco que se llamaba Copérnico, Nicolás Copérnico, estaba en lo cierto. El supuesto de la astronomía desde Hiparco en el siglo VI hasta su tiempo, es decir, hasta el siglo XVII, estaba errado, y que
antes de sostener el supuesto geocéntrico, había que aceptar el supuesto heliocéntrico, que era el punto de partida de la astronomía copernicana. Entonces, esa es la gran revolución en la historia de la astronomía. La gran revolución científica se produjo en el contexto de la vida y la obra de Nicolás Copérnico, que escribió este libro sobre las revoluciones, ¿no? De Revolutionibus se llama, y que trata acerca de los 3 movimientos de la Tierra alrededor del Sol sobre su eje y como movimiento axial, algo que nunca nadie había formulado y que él había descubierto como un ejercicio intelectual siendo cura, fíjense. Ese es el gran mérito de Copérnico, ¿no? Es decir, Copérnico era cura y pese a los dogmas de la Iglesia y pese a las actitudes intolerantes de la Iglesia, desarrolló una hipótesis que realmente era totalmente en contra de los supuestos de la Biblia, de la teología, que eran supuestos geocéntricos. Él desarrolló una concepción heliocéntrica y a partir de ahí dio respuesta a varias anomalías que terminaron de precipitar el deterioro del geocentrismo y a formular el nuevo paradigma que es el heliocentrismo. Entonces hay que entender que no siempre la comunidad científica y su poder obliga a quienes son parte de esa comunidad, es decir, los otros científicos obligan a alguno a sostener determinadas posiciones. Puede ser que esa persona responda a las anomalías que tienen que ver con el objeto de estudio, no con las teorías sobre qué es científico o qué no es científico, las decisiones y el poder de la comunidad científica, y puede desarrollar en contra incluso de esas posiciones de la comunidad científica vigente concepciones, desarrollos diferentes hasta llegar a constituir un paradigma y desarrollar otra ciencia normal que supere las anomalías que deterioraron el paradigma anterior. Y en ese caso se consuma la revolución científica. De hecho, Kuhn tiene un libro, excelente libro, de 2 tomos, que se llama La Revolución Copernicana. Es decir, para él, la más importante revolución científica en la historia de la humanidad habría sido precisamente esta. Es decir, la revolución de Copérnico, que estableció un punto de partida diferente al que tuvo por 23 siglos la astronomía, hasta él, que es el punto de partida heliocéntrico. El anterior supuesto era el geocentrismo. Entonces, esta es la revolución científica que da lugar a un nuevo paradigma y que constituye un ejemplo en la historia realmente importante para comprender cómo se da el desarrollo científico. Entonces, no es que en el siglo XVIII, XIX, XX todos seguían continuando la hipótesis de Hiparco, de Eudoxo de Nido, de Aristóteles, de Ptolomeo y de los teólogos de la Edad Media y de el conjunto de astrónomos que escribieron algo sobre la astronomía hasta ese siglo, el siglo XVII, y que en el siglo XXI seguimos los mismos supuestos de estos autores desde Hiparco. No, ha habido una gran revolución científica que ha destruido los conocimientos anteriores, que los ha reformulado, que ha mostrado los errores fundamentales del paradigma anterior y ha mostrado la necesidad de crear un nuevo paradigma donde se den nuevos aportes según una hipótesis y que después se ha confirmado de que evidentemente la Tierra, desde un punto de vista referencial del sistema solar, gira alrededor del Sol, que permanece desde el punto de vista del sistema solar
en reposo. Obviamente si consideramos un sistema mayor como puede ser la galaxia o la Vía Láctea, por ejemplo, bueno, también el Sol se mueve como parte de la galaxia, pero ese es un sistema de referencia mayor. Pues dentro del sistema de referencia del sistema solar, resulta que el Sol está quieto y que los planetas describen una elíptica, es decir, siguen una órbita alrededor del Sol con diferentes velocidades y con diferente también recorrido, que corresponde a una vuelta completa de la elíptica que se establece como el respectivo año de ese planeta. Bueno, entonces el desarrollo del conocimiento científico no es acumulativo, no es que, bueno, estos se han equivocado, entonces lo depuramos. No, es un conocimiento que sigue revolución. ¿Y qué significa una revolución? Lo que he explicado, cómo las anomalías deterioran el conocimiento hasta precipitar, por decir así, la caída del paradigma y la construcción del nuevo paradigma. Ahora, este proceso de construcción del nuevo paradigma no lleva siglos, es relativamente rápido, porque los científicos se dan cuenta cómo las anomalías deterioran el conocimiento anterior y buscan, por lo tanto, contenidos nuevos, y se da una prolífica producción de nuevos contenidos, de nuevas teorías, de nuevas maneras de desarrollar esa disciplina científica, así que el nuevo paradigma se construye en sus fundamentos después del deterioro y caída del anterior de una manera relativamente rápida, es decir, son pocos años, pocas décadas en que aparece el nuevo paradigma y se va consolidando como un conocimiento alternativo y superior al paradigma que ha quedado en el olvido. Es decir, ya ningún científico dice, ahora voy a crear o voy a investigar algunos contenidos con el supuesto de Ptolomeo, por ejemplo, que los planetas tienen doble recorrido, incluido el Sol. Bueno, los planetas que giran alrededor de la Tierra tienen el doble recorrido de dos órbitas que se llama epiciclo y deferente, y que los explica de una determinada manera. Y lo curioso es que, siguiendo esa hipótesis errada del geocentrismo y siguiendo esa suposición de un movimiento complejo de dos órbitas, resulta que su sistema pudo hacer predicciones de eclipses, por ejemplo. Es decir, no hay que pensar que aunque haya paradigmas errados en sus supuestos, no se pueda hacer algunas predicciones que resulta que son correctas. Eso muestra que incluso a partir de premisas falsas se puede hacer predicciones casualmente correctas. Y eso pasó con el sistema de Ptolomeo, que tiene esta doble órbita de epiciclos y deferentes. Entonces, un paradigma no hay que entender que aunque sea errado en sus supuestos, es falso de principio a fin en todas las teorías. Puede incluir teorías verdaderas y aún puede incluir predicciones correctas. Y siguiendo lo de Ptolomeo, hubo predicciones de eclipses, pese a que todos los supuestos de Ptolomeo eran falsos. Ahora, ¿cuándo se estableció definitivamente la corrección del nuevo paradigma y su supuesto heliocéntrico? Obviamente cuando el hombre llegó a la Luna y se fijó que cabalmente la Luna daba vueltas alrededor de la Tierra en una órbita como su satélite, y que la Tierra también se movía, era esférica, y en comparación al Sol, no es que el Sol se movía alrededor de la Tierra, sino se podía deducir lo contrario, es decir, llega un momento en que las teorías son corroboradas de forma plena, y en eso la historia de la ciencia está repleta de ejemplos, ¿no? La teoría general de la relatividad, por ejemplo, fue una teoría durante muchos años, hasta que un
astrónomo, la confirmó gracias a un eclipse. Es decir, llega un momento en que se corrobora la corrección o se falsea una teoría por algún hecho falsatorio o por algún hecho demostrativo gravitante. Y eso obviamente es posterior a la formulación de la teoría, con lo que se ratifica la validez del paradigma respectivo. Bueno, nos queda pocos minutos. Yo les voy a dar la palabra a la próxima clase cuando sigamos hablando sobre Kuhn. Hemos avanzado poco, tal vez Kuhn nos lleve, fíjense, son solo de Kuhn, son 10 diapositivas, hay varias, y cuando terminemos Kuhn yo voy a compartir las diapositivas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, teniendo en cuenta el tiempo que necesito para responderlas sobre lo que estamos viendo, lo que hemos visto hasta ahora, puede formular su pregunta o su comentario la próxima clase. Tal vez les resulta esto un poco difícil de comprender por algunos contenidos un poco especializados, por ejemplo de la astronomía, pero es conveniente tener ciertos conocimientos. Este libro, La estructura de las revoluciones científicas, que es el más importante de Kuhn, está en el Google Drive, lo mismo que el otro, que se llama La revolución copernicana. Aquí no he puesto, tengo en otra parte la tapa de este libro, La revolución copernicana de Kuhn. Si alguien quiere profundizar, obviamente puede ver en internet o también en Google Drive estos libros. Entonces, si tienen alguna pregunta, la próxima clase vamos a iniciar escuchando sus comentarios, su pregunta y yo dando respuesta, y tal vez nos lleve unas 2 clases, es decir, dentro de una semana acabemos el tema de Kuhn. Después, como les dije, vamos a ver Foucault y al final Feyerabend, y se va a dar paso al primer examen parcial.